timbre es una característica del sonido que nos permite identificar una fuente de otra, a pesar de que ambos tengan una misma frecuencia base. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, por ejemplo, una canción. Podemos entonar alguna canción y podemos distinguir si es la voz de una persona o de otra, aunque estén cantando a la misma altura. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un tono de voz diferente, así le decimos. Más bien se le llama un timbre diferente de voz, ¿sí? En donde, independientemente de las componentes base que tiene cada uno de estos sonidos, hay frecuencias adicionales que le dan una forma de onda específica a el sonido en cuestión. Así podemos distinguir si una voz es masculina, si es femenina, si es la voz del compañero, si es la voz del tío, si es la voz del papá, ¿no? Pues lo mismo, aunque hablen a la misma altura, canten la misma canción, entonces se oye de manera diferente. Así como podemos distinguir la diferencia entre diferentes instrumentos musicales, aunque estén sonando con la misma altura, podemos identificar unos de otros, ¿sí? Así, por ejemplo, si tenemos una señal que tiene esta forma de onda, ¿sí? Puede esto implicar una señal con este espectro, ¿no? ¿Sí? En el tiempo, este es el espectro, ¿sí? Pero también podemos tener otra señal, esta tiene un periodo, tiene otro periodo, el mismo periodo, ¿sí? Y podemos nosotros tener, por ejemplo, ¿sí? Otra, ¿no? Así. Tienen el mismo periodo, pero tienen diferente contenido armónico. A lo mejor aquí es esta. ¿Sí? El espectro de frecuencia es diferente, porque tenemos diferente forma de onda. Una forma diferente de onda equivale a tener diferentes componentes en frecuencia. Aunque esta siga siendo, por ejemplo, 440 Hz, aquí igual 440 Hz, tenemos el mismo periodo, pero diferente forma de onda, ¿no? El mismo periodo, pero diferente forma de onda, tenemos diferente timbre. Y el distinguir cada una de estas cualidades es una apreciación subjetiva del oído, que nos da información de que son diferentes fuentes de sonido. ¿Okay? Eso es el timbre. ¿Okay? Aquí me voy a auxiliar de un pequeño tecladito. A ver qué tanto se escucha. Casi es de juguete, pero va a servir. ¿Sí? Por ejemplo, tiene el sonido aproximado de un piano. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ah? Podemos tener. ¿Sí? Es la misma nota, ¿sí? Ahora esta segunda aquí es como una especie de clarinete. Se oye diferente. ¿Ok? ¿Okay? Tienen diferente timbre. ¿Okay? Es la misma altura. Sigue siendo, por ejemplo, ahí en este caso, la nota de do. ¿Sí? Un poquito. Ahora bien, ese ejemplo de clarinete junto con el piano, y hay otras características del sonido que es como la envolvente del mismo. Básicamente los sonidos tienen esto. En el tiempo hay una parte de ataque, ¿sí? Un pico máximo, una parte en la que se sostiene el sonido y otra parte de decaimiento, ¿sí? Esta es la parte de sustain, y esto le llaman un decay, ¿no? Decay, o sea, cuando va desapareciendo, ¿sí? Y este es el ataque.
Este es el ataque, esto es lo que permanece y este es el decay, cómo va decayendo en el tiempo, ¿sí? La parte del sonido que muchas veces tiene mayor cantidad de información y más difícil que ha llegado a ser en el tiempo reproducir es el ataque, ¿sí? Vean, más o menos es la técnica que aplican, ¿sí? Todos han escuchado el sonido del piano, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Vean, escuchen, al principio se escucha como muy golpeado, ¿sí? ¿Sí? Pero vean este otro. Es más suavecito, pero se parece mucho al sustain. O sea, el ataque, la parte inicial dura unos cuantos milisegundos, ¿sí? Pero el sustain permanece allí. ¿Sí? Ahora voy con el piano otra vez. Se mantiene allí. ¿Sí? Se mantiene un rato y después empieza a decaer. ¿Sí? Pero imagínense que al piano le quitan la parte del ataque. Solo permanece el sustain. Van a notar que este sonido lo pueden llegar a confundir con este. ¿Sí? Este sonido es como si yo le hubiera quitado el ataque al sonido de piano. ¿Sí? ¿Alguien te acuerda que le tapo la bocina? Y a la hora que pasa la parte del ataque, la libero y observo. ¿Sí? 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 Entonces, estas partes del sonido son muy importantes. Y eso siempre ha sido, a lo largo del tiempo, un gran problema en el reconocimiento de los sonidos. Porque el ataque dura tan poquito que no nos da oportunidad en un sistema electrónico el distinguir, pues, qué tipo de sonido es. Han escuchado varias ocasiones en que a veces el sistema de reconocimiento de voz de los equipos electrónicos no es 100% confiable. Sí, profe. Muy común. Así es. O sea, ese asistente trata de reconocer a través de espectro, a través de forma de onda, hacer una comparación y tomar una decisión, ¿cierto? Pero si el tiempo que tiene para hacerlo es tan breve como el tiempo que dure, por ejemplo, la pronunciación de una consonante, ¿cuánto tiempo dura una consonante? Ni décima de segundo. Pero en ese momento, para, por ejemplo, decir la letra B o la letra T, ¿cuánto tiempo hay para poderla distinguir una que otra en la conversación ordinaria? Una fracción pequeñísima, y ese tiempo también lo necesita la computadora para poderlo trabajar. Entonces, si en ese ataque no lo pudo distinguir, ya perdió la oportunidad de hacerlo correctamente. Y debe ser en ambientes relativamente silenciosos, lo han visto, ¿no? En cambio, si ustedes hablan con una persona a su costado, aunque otras personas alrededor estén con ustedes, estén, por ejemplo, en la calle, en el transporte público, como ustedes quieran, y hablan con la persona de al lado, aunque los demás estén hablando, somos capaces de distinguir el mensaje. Increíble, ¿no? ¿Pero qué creen? La computadora o el celular no lo puede hacer. Así de manera tan confiable, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios de esto? ¿Entendió bien? ¿Timbre? Entonces, podemos ver ahí, por ejemplo, en el tecladito, pues hay muchísimos
hay muchísimos sonidos. Y también uno puede modificar el timbre cambiando las componentes armónicas del mismo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Comentarios, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Ahora, hicimos el dibujito de la forma lineal y forma logarítmica. ¿Sí lo vimos por allí? Habíamos visto que para el sonido audible va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Sí? ¿En escala lineal o logarítmica? Logarítmica, ¿verdad? En donde el sonido central es de 1 kHz. Pero si es lineal, está 20 Hz, está 20 kHz. ¿Y el centro en cuánto está? En 10 Hz. ¿Sí? Por aquí está 8 Hz, 6 Hz, 4 Hz, 2 Hz, 0, ¿no? 8, 6K, 4K, 2K, 0, ¿no? Por acá andará 20, ¿no? Está 12, 14, 16, etcétera, ¿no? Mientras que en logarítmico está así. 2K, 4K, 8K, 16K, ¿no? Y para acá abajo son 500, 150, 125, 60, 62, 31, más o menos. ¿Ok? ¿Estamos viendo ahí en eso? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver aquí es que cuando estamos dividiendo el ancho de banda audible, partimos de un concepto que es la duplicación de la frecuencia. En este caso son intervalos de octava. ¿Ha escuchado ese término de octava? No. Sí, profe. ¿En dónde lo han ocupado? Es el mismo tono, pero 8 tonos más, o sea, después, ¿no? Más arriba, ¿no? ¿Qué más? Sí, sí. O abajo, igual, ¿no, profe? ¿Sí? Como en el tecladito, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? A ver. Les paso el término de octava. El concepto es un intervalo de frecuencia que equivale a una razón de 2 o de 1 medio. O sea, de 1 kHz a 2 kHz hay una octava de incremento, porque se duplica de 1 kHz por 2 me da 2 a 4 hay otra octava, porque es 2 por 2, 4. De 250 a 500 hay una octava, ¿sí? De 250 a 500. 250 por 2 da 500, o 500 entre 2 da 250. 500 entre 250 da 2, una relación de 2. O 250 entre 500 me da 1 medio, o sea, una razón de 1 medio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se... ¿Perdón? La octava es un intervalo de frecuencias cuya relación o cuya razón es igual a 2 o igual a 1 medio. ¿Sí? Ejemplos de octava. 1K entre 2K es igual a 0.5 octava. 250
entre 125 igual a 2 octava. ¿Sí? ¿Sí? 620 entre 310 igual a 2 octava. ¿Sí? De 1K a 2K hay una octava. De 250 a 125 hay una octava. De 125 a 250 hay una octava. De 2 a K, una octava. De 310 a 620 hay una octava. ¿Sí? Visto en periodo es, yo tengo aquí un sonido de una frecuencia, una octava arriba sería otro sonido que tiene el doble de frecuencia. O sea, por cada medio ciclo hay un ciclo de acá. ¿Lo ven? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Aquí que a Andrés se le quedó el micrófono abierto. No te preocupes. Ahí está. Ahora, ¿cómo se escucha esto? Su compañero dijo, no, cuando en términos de música, que las 7 notas musicales, ¿no? ¿Sí? Entonces, un do. ¿Sí? Una octava arriba se escucharía aquí. ¿Sí? La octava viene de este término. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí empecé. Este es una octava más arriba que este. Este tiene un sonido una octava más abajo que es este. Y este tiene un sonido una octava más abajo que es este. Y una octava más arriba. Si yo me salgo, pues ya no se siente esa misma correspondencia. ¿Ok? Es una octava y también aplica aquí. O acá. ¿Ok? Sonidos de octava. Ese es un intervalo. ¿Ok? Y el ancho de banda audible lo empezamos a dividir por octavas y después por fracciones de la misma. Entonces, cuando hablamos de sonidos logarítmicos, que varían de manera logarítmica, estamos dividiendo la escala en porcentaje constante. Por eso le llaman escala logarítmica o de porcentaje constante. Aquí yo veo un K, 2K, 4K, 8K, 16K, etc. El porcentaje constante, ¿cuál es? 100%, 100%, 100%. O sea, de un K a 2K, 100% de variación. De 2K a 4K, 100% de variación. Y hacia abajo, 50% de caída. ¿Sí? A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Sí? De 2 a 1K. De 1000 a 500. De 500, 250. 250, 125. Y así. Así es la división en octavas. ¿Sí? ¿Dura el término de octava? Profe, ¿cómo dijo que era? ¿Era escala logarítmica o de qué? O de porcentaje constante. O sea, las divisiones que podemos hacer en escalas logarítmicas deben ser escritas en porcentaje constante. En escalas de porcentaje constante. Y se puede corroborar con esto, porque el porcentaje es constante hacia arriba. Cada incremento corresponde a una forma constante, a un porcentaje constante. Y visualmente, eso es muy importante, visualmente se aprecia un incremento constante. Hay el mismo espacio aquí, aquí, aquí. La anchura es la misma en cada intervalo. Se ve la anchura igual, ¿sí? Se ve la anchura igual, ¿sí? Pero el incremento no es constante, es por porcentaje constante. Sí, 100% de subida, o sea, por 2, por 2, por 2, por 2. Ajá. El incremento visualmente se aprecia constante. Así se aprecian incrementos constantes, ¿sí? La misma altura, las mismas distancias,
que también en el esquema permanece constante. Aunque los numeritos no sean así, ¿verdad? Y auditivamente los captamos constantes. ¿Okay? O sea, lo que vemos, la variación que vemos, se siente la misma sensación de lo que oímos. O sea, sube constante, se ve constante, ¿no? Espacios constantes, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, cada una de estos intervalos de octava pueden ser divididos en diferentes porciones. Por ejemplo, en medias octavas, tercios de octava, sextos de octava. ¿Sí? Cuando hablamos de medias octavas, significa que podemos dividir un espacio en dos partes. ¿Ah? Por ejemplo, hablemos del intervalo que va de un K a 2K. ¿Sí? Hertz. ¿Sí? Si hablamos en un estilo lineal y queremos dividir este intervalo en mitades, ¿cuál sería el centro? 1.5K, ¿cierto? En modo lineal, esa será la mitad, ¿no? Primera mitad, segunda mitad. ¿Sí? Primer intervalo, segundo intervalo. Divisiones, 1K, 1.5, 2, modo lineal. ¿Sí? Pero si es en esquema logarítmico, aquí es 1K, aquí es 2K. Si es en sistema logarítmico, esta división no puede tener un valor de 1.5. ¿Algunos de ustedes saben cuál sería la división aquí? ¿Alguien la sabe? ¿Cuál se imagina que sea? Esta obedece a incrementos constantes y este equivale a porcentajes constantes. De aquí a acá fue por 2, ¿sí o no? De aquí a acá, sí, profe. ¿por cuánto? Por 1/2, ¿no? Entonces, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿cuál será? Por 2 a la 1/2 y este por 2 a la 1/2. O sea, raíz de 2 y raíz de 2. ¿No? ¿Cuánto da esto? 1K por raíz de 2, ¿cuánto da? ¿Cuántos Ks? Da 1.41. Exactamente. 1.41 Ks. O sea, la mitad de esta octava es 1.41 Ks. La razón que guarda 1.41 entre 1K, ¿cuánto es? 1.41. Ahora chequen, 2K entre 1.41K da lo mismo, ¿no? O sea, 1.41K entre 1K es igual a 1.41. ¿Sí? La razón es constante. También 2K entre 1.41K, ¿cuánto les da? 1.41, ¿sí o no? Da el mismo. ¿Cuál es el porcentaje de variación, jóvenes? ¿Sí me siguen con esto? 1.41 entre 1 me da 1.41. 2K entre 1.41 me da 1.41. Sí, profe. O sea, ¿cuál es el porcentaje de incremento aquí?
1.41. 1.41. No. Sí. La proporción es 1.41. ¿Sí? Así como dijimos aquí que era el 100%, aquí es el doble, o sea, por 2, ¿no? Entonces, si yo multiplico 1.41 por 1.41, ¿cuánto me da? 2. 2, exactamente. 1.41 por 1.41, dos saltitos de 1.41 equivale a un saltote grande de 2, ¿no? Por 2. Raíz de 2 por raíz de 2, ¿me da? 2, ¿no? Porcentaje constante. 41% más 41%, ¿cuánto me da? 100%, ¿sí o no? ¿De acuerdo? O sea, 1.41 por 1.41, ¿sí? Me da 2. ¿Sabes? Como cuando algo cuesta 2,000 pesos, ¿no? Algo cuesta 2,000 pesos, ¿no? Dicen, le aumentamos el 40%, y después le aumentamos el 41%, y después le incrementamos otra vez el precio a 41%, ¿cuánto me va a costar finalmente el artículo? Vamos a ponerlo así más fácil. 1,000 pesos, ¿no? ¿Sí? Cuesta 1,000 pesos. Me aumentan 41%, después 41%. No es el 82%, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar finalmente el artículo? Primer incremento de precio. 1,000 por más 41%, ¿cuánto me da? 1,410 pesos. Más 41% por 1.41, ¿verdad? ¿Me da? ¿Cuánto va a costar finalmente el artículo? 2,000 pesos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe. El salto global es por 2. Es por 2. 1.41 por 1.41 me da 2, ¿no? 1,000 por 2, 2,000. ¿No? Bueno, sin querer salió un truco mercadológico, ¿no? 41% más 41%, 82% de incremento, ¿no? No, no es cierto. Es 2,000, es el doble. ¿Sí? Todo va relacionado, ¿no? Ok. ¿Dudas aquí? ¿Porcentaje constante? Y lo mismo aplica para abajo. ¿Por cuánto hay que multiplicar para bajar a la media octava inmediata inferior? De 2K a 1,410K, ¿por cuánto hay que multiplicar? Ajá, el inverso, obviamente. El inverso. O sea, ahora de aquí a acá hay que multiplicar por 1 entre raíz de 2. O sea, multiplicar por 0.707, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, me va a dar 2,000 por 0.707, ¿no? Y esto me va a dar 1.41K. O sea, estoy disminuyendo la frecuencia al 70%. O lo puedo decir de esta forma. Estoy disminuyendo la frecuencia en 30%, ¿sí o no? O sea, estoy multiplicando por 0.707 veces, ¿no? 0.707. Me estoy quedando con el 70% o estoy perdiendo el 30%, como yo lo quiera ver, ¿no? Multiplico por 0.707. Y nuevamente multiplico otra vez por 0.707. 0.707 veces 0.707 veces es un medio, ¿no? En la mitad, ¿no? 0.707 por 0.707 es un medio, ¿sí o no? O sea, de 2K baja la mitad. O sea, 2K por un medio, pues es un K, ¿no? La mitad, ¿no?
¿Preguntas, jóvenes? ¿Te queda claro esto? Sí, profe. Esa siempre va a ser la relación, ¿verdad? La de 2 por 1/2 para incrementar. Para incrementar media octava. Ok. Para incrementar media octava. Las frecuencias límites son 1K y 2K. Para que sean medias octavas, pues debe haber una división del centro. ¿Cuál es esa división? Es la incógnita. ¿Cuál es esa división? La división es 1.41. O sea, es el centro geométrico de la mitad de una octava. Obviamente, en una octava, el centro correspondiente es 1.41. El logarítmico. El lineal es 1.5. El logarítmico es 1.40. ¿Qué sensación subjetiva vamos a tener? Que si yo paso de aquí a acá y de acá a acá, voy a sentir que es un incremento lineal. Muy importante eso. Si yo paso de este tono a este y después al otro, voy a sentir incremento lineal. ¿Es lineal? No es lineal. Es logarítmico, pero se siente lineal. O sea, lo que yo escucho no corresponde con la realidad, ¿sí? Mi percepción es una y el sistema que se ve es otro. Aprecio linealidad, pero no hay linealidad. Si fuera lineal sería 1, 1.5, 2. Si yo lo pongo así, 1, 1, 1.5, 2, yo veo, sí es lineal, yo lo veo, 500, 500, ¿no? Pero no es. Pero yo lo capto, yo voy a captar como no lineal. Para que yo capte que es lineal, necesito 1.41, pues por 1.41. Va a pasar de 1K a 1.41K, de 1.41 a 2K, yo ya diré, se ve. Se siente lineal, no es lineal, variación logarítmica. ¿Okay? ¿Comentarios de esto, jóvenes? Lo mismo se puede hacer para cualquiera de estas otras mitades, todas las mitades, ¿sí? 8 por 1.41, 16 por 1.41, y obtendrán por 1.41 el valor de la media octava inmediata superior. Si multiplican por 0.707, encontrarán la frecuencia de la media octava inmediata inferior. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 1.41. ¿En octavas? No. Esa es amplitud. Ese es volumen. Aquí estamos observando cambios de frecuencia, pero también debe ser en logarítmico. Cada rayita debe ser logarítmica. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Sí? Estos cambios de frecuencia, ¿sí? Es logarítmico. Incrementos del doble. No es lineal. ¿Sí? Lo siento lineal, ¿no? Como que coincide, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? A ver. Entre 1K y 2K, 1.41. Entre 2K y 4K, ¿cuál sería el valor? A ver, démelo, por favor. Entre 2K y 4K, ¿cuál sería el valor central? 2.82K. ¿Perdón? 2.82K. 2.82K. Sí, profe. De 1.41 a 2.82K, ¿qué intervalo hay? Una octava. ¿Lo ven? 2.82 es el doble de 1.41. De aquí a acá hay media octava. De aquí a acá hay media octava. Media octava y media octava, una octava.
Entonces, la razón que guarda el límite superior azul y el límite inferior, el otro azulito, es de la mitad y este es el doble. De 1.41 a 2.82, esos nuevos valores encontrados también guardan una relación de 1/8. Porque su coeficiente de razón es 2, ¿verdad? Profe, Sí. ¿cómo había dicho si multiplicamos por 1.41 encontramos qué cosa? Si multiplicamos por 1.41, encontramos el límite, perdón, encontramos el valor de la media octava inmediata superior. 2K por 1.41 me da 2.82. 2.82 es el valor de la media octava inmediata superior. Ah, ok. ¿Y por 0.7 qué era? El valor de la media octava inmediata inferior. O sea, para abajo. Ah, ¿Sí? ¿inferior? Inferior. ¿Sí? Entonces, ¿sí lo ven? De 1.41 a 2 hay media octava. De 2K a 2.82 hay media octava, ¿cierto? De 2K, la octava inmediata superior es 2.82. De 2K a 1.41, 1.41 es la media octava inmediata inferior. ¿Sí? Aquí hay media octava, aquí hay media octava. Media octava y media octava da 1. Entonces, 2.82 es el doble de 1.41. ¿Sí? 1.41 por raíz de 2 me da 2.82 casi. ¿Sí? Profe, ahorita que nos puso el pianito, el teclado, ¿esas serían como las teclas de color negro? No. En el piano. No. Okay. No. Y eso vamos a ver más adelante cuáles son. Ok. Ahorita va a cobrar todo sentido. Ahorita estamos dividiendo nada más la octava a la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Sí sacan como de onda las teclas negritas, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Puedo borrarlo de aquí abajo? Sí, profe. ¿Ya? Ok. La siguiente división de octavas es mucho más utilizada, que es la de tercios de octava. ¿Sí? Dividir la octava en cada uno de estos intervalos en 3 partes. Por ejemplo, vamos a hablar del mismo intervalo que va a ir de 1K a 2K. Por aquí va a estar el de 4K, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar nada más el de 1K a 2K, ¿sí? O sea, voy a dividir en 3 partes, o sea, una, voy a ubicar estas marquitas, una tercio de octava, otro tercio y otro tercio, ¿sí? Un tercio de octava, un tercio de octava, un tercio de octava, ¿sí o no? ¿Sí? Un tercio más un tercio más un tercio, uno entero, ¿no? A una octava. Entonces, vamos a encontrar este valor. ¿Sí? La división lineal sería 1333, 1666, 2000, ¿de acuerdo? Pero en logarítmico es otra. Entonces, este valor lo vamos a obtener así. Ponemos 1000, que es un K, y lo vamos a multiplicar por 2, y el exponente del 2 va a ser una razón. Va a ser dividido entre 3, y el número de aquí arriba va a ser el tercio inmediato superior que deseamos. Por ejemplo, aquí va a ser 1. ¿Ok?
Calculen eso, por favor. 1.26. 1000 por 2 a la 1/3. Profe, su micrófono. Sí, perdón, sí, 1259. O sea, es el primer tercio inmediato superior a 1000. ¿Sí? Es lo que significa. Si yo quiero obtener el de acá, necesito poner 1000 por 2 a la 2/3. Obtengan 2 por 2 a la 2/3. ¿Cuánto les da? 1000. 1.587K. O sea, 1587. Aquí va a ser 1587. O sea, los porcentajes de incremento, ¿cuáles son? Por 1.25. Y este por 1.25. Y este por 1.25. ¿Sí o no? Cada incremento de tercios por octava es de 25%, casi 26%, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? 1.25 por 1.25 por 1.25 es 2. 25% más 25% más otro 25% es 100%. 100% es de 1000 a 2000. Bueno, de aquí a acá, este es el tercio inmediato superior. Este es el tercio inmediato superior. Después el siguiente es el tercio inmediato superior. Ahora, si yo lo quiero ver hacia abajo, tengo que multiplicar por el inverso. ¿Sí? Entonces tendría que multiplicar 2000 por 2 a la menos 1/3. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar el de acá, voy a borrar esta escala ya. Y ahora yo lo quisiera ver al revés. De aquí a acá, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la base. ¿Cuál es la base? 2000 por 2 elevado a qué tercio lo quiero. Si es en tercios, es entre 3. ¿Qué número de tercio quiero? El tercio inmediato inferior. El inferior se refiere para abajo. Entonces, menos 1. Chequen esto. 2000 por 2 a la menos 1/3, ¿cuánto les da? $2000 por 2 a la menos 1/3, ¿cuánto da? 1587. 1587. O sea, ¿no? Está aquí. Y si lo vuelven a multiplicar por 2 a la menos 1/3, pues da lo mismo, ¿no? O sea, este valorcito, ¿cómo lo podríamos obtener? Tenemos que poner 2000 por 2 a la menos 2/3. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy ubicando el segundo tercio inmediato inferior a 2000.
1, 2. ¿Sí? Sí, eso es lo que significa. El 2 es porque estamos hablando en octavos, o sea, duplicación. Entonces, por 2, a partir del 2000 yo quiero obtener la segunda división. 1, 2 hacia abajo, por eso va negativo. ¿Cuál división? La segunda, ahí van 2. 1, 2, menos 2 tercios. Pero también yo lo podría hacer así. 1587 por 2 a la menos 1 tercio. O sea, estoy ubicando el primer tercio inmediato inferior a 1587. ¿Y cuánto les dan estas cantidades? 1259. 1259. Cualquiera de las dos da lo mismo. Si la base es 2000, ¿cuántos tercios inmediatos superiores e inferiores hay? 1, 2, a la menos 2 tercios. Si yo parte de 1587, un tercio inmediato inferior. ¿No? ¿Y la de acá cómo la puedo obtener? Yo puedo tener 1259 por 2. Ahora el tercio inmediato inferior aquí, por 2 a la menos 1 tercio. ¿Cuánto me debe dar? 1259 de base, ¿no? Por 2 a la menos 1 tercio, ¿cuánto me debe dar? 1. 1, o sea, 1000, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ahí está. O sea, cuadra arriba y cuadra por abajo. Para arriba, para abajo, dependiendo de qué tercio quiera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Si yo quiero obtener el tercio inmediato superior, tercios inmediatos superiores, signo positivo. Tercios inmediatos inferiores, signo negativo. El numerador de ese exponente va a ser el número de tercio inmediato que yo quiera. Yo quiero tener el primero, yo quiero tener el segundo, inclusive el tercero. O sea, este podría ser 1000 por 2. ¿A qué tercio quiero? 1, 2, 3. Positivo o negativo, hacia arriba, más 3 tercios, ¿no? Queda los 2K, ¿no, profe? 2 a 3 tercios, pues obviamente es 1000 por 2, ¿verdad? Ya está. El tercer tercio inmediato superior a 1000. 1, 2, 3. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Tercer tercio de una división entre 3. ¿No? ¿Ya quedó? Y así aplica para todos, ¿no? Para todos los tercios. Preguntas, jóvenes, de estas divisiones, ¿quedan entendidas? Profe, Sí, y eso sí se puede relacionar con la música, ¿no? claro, así funciona. O sea, en su tecladito eso sería, por ejemplo, un do, mi, sol, do, ¿no? Do, mi, sol, do. No, no, no. Ahorita lo vamos a ver cómo está. Ahorita lo vamos a poner. ¿Sí? Ok, profe. ¿Tienes tu espectroid? ¿Tienes tu espectroid a la mano? A ver, jóvenes. A ver, los que tocan guitarra o teclado, ¿cuántos sonidos hay de una octava a otra octava? ¿Cuál es la frecuencia base de la afinación de la música contemporánea? ¿Cuál es la frecuencia base de afinación de los instrumentos musicales?
No tenemos ningún músico ahí en... Luis Antonio sabe. Dime. Luis Antonio Muñoz Galicia sabe. A ver. ¿Podemos borrar aquí? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Esta es la división en tercios de octava. Se puede hacer en todos los demás intervalos. ¿Okay? La frecuencia base es la nota La, vale a la letra A, o sea, 440 Hz para la nota La. La nota La es esta, La 4 es esta. Es la frecuencia base, 440 Hz. ¿Sí? El La que está aquí, una octava arriba, tiene 880, el doble. Octava. ¿Sí? ¿Cuántos sonidos hay entre esos dos? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Octava. Hacia abajo. 1. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12. La octava se está dividiendo en 12 sonidos. O sea, el intervalo es de 12. O sea, de 440 a 880 Hz hay 12. 12 escaloncitos. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 12, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Aquí es 440. ¿Sí? Entonces, el doceavo, entonces hay doceavos de octava. Doceavos de octava. Doceavos. 12 doceavos igual a 1. 12 doceavos igual a 1 unidad. Entonces, ¿esta frecuencia de cuál será? Esta es la nota La. ¿Sí? ¿Cuál será la división aquí? A ver, ¿cuál será la fórmula? 440 por 2. Por 2 a la... un doceavo. Un doceavo. 440 por 2 a la 1 doceavo, ¿qué fracción es? ¿Punto? ¿1 punto cuánto? Punto 0,5. ¿Otra cifra, por favor? 9. 9. Ok. O sea, hay un incremento de casi el 6% de frecuencia. Y después por 1.59, por 1.059, por 1.059, ¿no? Entonces, esta nota es la La. Después, a ver los músicos, ¿cuál es la siguiente? La sostenido. Pues, sí. Y después esta. Do, Do sostenido. re, mi bemol, Re sostenido. Aquí Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Y Do. Sol y sol sostenido, ¿no, profe? Y después, otra vez, La. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer las multiplicaciones, ¿no? 440 por 1.59 y otra vez por 1.059, por 1, y así, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué sensación da? ¿Es por porcentaje constante? Sí es por porcentaje constante. ¿Es por porcentaje constante? Sí. ¿Es variación logarítmica? Sí es variación logarítmica, ¿sí? ¿Es variación constante? No es variación constante. ¿Es incremento lineal? No es incremento lineal. ¿Es variación de porcentaje constante? Sí. ¿De qué porcentaje constante?
de 5.9%. ¿Cuál es la sensación? La sensación es lineal. ¿Lo pueden ver aquí? ¿Sí? La sensación es lineal, pero el porcentaje es constante. La variación no es lineal, pero se siente lineal. ¿Sí? Y para abajo también. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas son la escala musical se divide en 12. Y hay, de aquí a acá, que se llaman semitonos, hay una variación aproximadamente del 6% de frecuencia, casi del 6%. ¿Sí? ¿Sí? Y el papel semilogarítmico se hace de la misma forma. Se plasman ahí los valores de forma, con esos cálculos, se ve lineal, se oye lineal, pero no es lineal, es logarítmico. ¿Tienen a la mano su hoja de papel semilogarítmico? Veanlo así. Vean, ¿dónde está el 1 central? Aquí está el 1 central, ¿sí? Dice aquí 1. Y por acá hay otro 1, ¿no? Ajá. Primero aparecen las barras como muy separadas, y después como que se van juntando. Vean el número 4, pero vean el número 2, y después vean el número 4. Vean que la distancia de aquí a acá es la misma distancia milimétrica, ¿sí? Tomen una regla y vean que la distancia que hay del número 1 al 2 es el mismo que del 2 al 4. O sea, este puede interpretarse como 1000, este puede interpretarse como 2000, este puede interpretarse como 4000. A ver, ubiquen esos números, jóvenes. ¿Sí los logran ver? Del 1 al 2. No, del 2 al 4. Del número 1 al número 2, después la distancia que hay del 2 al 4 debe ser la misma. A ver, así debe estar orientado el papel. A ver, ¿lo veo? ¿No se alcanza a ver? Algunos dicen 1. Profe, ¿esta escala va del 1 al 10? Ajá, O- sí. Sí, ok. ¿Sí? El papel semilogarítmico orientado de manera correcta se debe ver así. 1, y se ven las barritas así. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cada vez se aprietan más. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Cada vez se aprietan más. ¿Sí? Si lo ponen al revés, pues no va a funcionar. ¿No? ¿Les recuerda esto algo en música? Las guitarras, ¿no? ¿Han visto los trastes de la guitarra? ¿Cómo los trastes se van haciendo cada vez más chiquitos, más cerca unos de otros? Sí, profe. Entonces, tienen que estar delimitados de manera logarítmica. Los dedos del ejecutante se deben mover de manera logarítmica. Los dedos del violinista deben moverse de manera logarítmica para que nosotros tengamos sensación lineal. ¿Sí? O sea, si el guitarrista pasa de este traste a este, así de uno por uno, va a tener la sensación de linealidad, pero no es lineal, porque ahí se ve, ¿verdad? Cada vez menos estamos incrementando, ¿no? Para pasar de la sensación
de cambio de 1 a 2 es la misma sensación que de 2 a 3, que de 3 a 4, de 5 a 6. Es la misma sensación. Es la misma sensación, pero físicamente aquí, pues no es la misma, ¿verdad? Cada vez movemos menos la mano, ¿no? Cuando queremos dar una pisada de guitarra, ¿no? Aquí con tantito que mueva ya me salí, ¿no? Aquí pues tengo más holgura, ¿no? Aquí con tantito que me mueva fuera del lugar, pues ya caí en otro tono, ¿no? Entonces, ¿ya ubicaron bien que esas distancias son iguales? Del 1 al 2 que del 2 al 4. Sí. Y así, todos los incrementos y divisiones de tercios por octava que sean por fracción de octava, medias octavas, sextos de octava, doceavos de octava, 24avos, novenos de octava, lo que ustedes quieran, todos entre sí guardan las mismas distancias físicas observables. ¿Sí? Si ustedes grafican un papel semilogarítmico en marcas en tercios de octava o medias octavas u octavas completas o sextos de octava, no importa, todas las marquitas deben verse equidistantes. Todas las marquitas equidistantes. Y ese será un indicativo de que están bien puestas las marcas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas de esto? Ahora, ¿qué visión tienen de lo que son las teclas negras, no? ¿Esas eran las teclas negras? Nada que ver, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Que sigue la regla de saltamos tono, cuando me salto de aquí a acá, me estoy saltando aquí. Aquí hay un sonido intermedio. ¿Recuerdan esa regla? Hay una regla que se llama así, para hacer la escala musical. Dice, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. O sea, primero 2 tonos, semitono, 3 tonos, semitono, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. O sea, me salto, no me salto, me salto, no me salto, ¿no? Yo puedo empezar en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿No? O acá, en una negra, en esta. ¿Sí? Siguiendo esa misma regla. Se oye como el clásico do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es otro tono. ¿Sí? Entonces, y de ahí viene el término de octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O desde acá. 8 también, ¿sí? Entonces, no importa qué intervalo sea, de aquí a acá hay una octava, acá otra octava, ¿sí? Y así es su correspondencia. Y después le vamos a encontrar todavía más sentido con el siguiente tema que vamos a ver, que es el de interferencia. ¿Okay? Les voy a encargar, por favor, que le den un vistazo el fin de semana, un vistazo rápido a cómo son, qué frecuencias manejan los ecualizadores gráficos de tercios de octava. Sí, denle ahí un vistazo ahí en las imágenes, cómo son los ecualizadores gráficos de tercios de octava. Den una visualizada allí, ¿sí? Okay. Los tenemos ahí en el laboratorio, pero ahorita no podemos, pero para que vean qué frecuencias tienen. Y tomen nota, por favor. Tómenle una foto o tenganle ahí una imagen a un costado de ustedes, como ustedes gusten, ¿sí? Pero sí que vean qué frecuencias tienen los ecualizadores de tercios de octava. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahorita en cuanto a acústica, la materia, pues aquí tenemos, hasta que dejamos este tema. La siguiente vamos a seguir ocupando el papel semilogarítmico para ver las divisiones en tercios de octava, pero por otro método. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios?
No, profe, ahorita todo bien. Gracias. Entonces, más o menos se pueden dar cuenta la destreza tan grande y la preparación tan grande que involucra, por ejemplo, ser violinista. Imagínense lo que implica. No, no, es que nada más es una cuerda, no, no, o sea, darle a la nota exacta, imagínense. Mover los dedos de manera logarítmica y ponerlo en el momento justo, en la posición justa, imagínense. Y además, con su variación de frecuencia, con su pitch, ¿sí? Con ese vibrato que le hacen, ¿no? Está ahí y le hacen así, ¿no? Y oscile alrededor de la frecuencia deseada. Y si es más aguda, ¿han visto violinistas que ejecutan sonidos muy agudos? Pues tienen que moverse en sus dedos en posiciones mucho más finas. O sea, es mucho más complicado. Entonces, Profe, una pregunta. Por ejemplo, los afinadores de guitarra, ukelele o de cualquier instrumento, lo que hacen es afinarlo en base a la frecuencia. Así es, exactamente. Tienen un instrumento patrón para igualar a esa frecuencia. Por ejemplo, pueden ser los diapasones, los vamos a ver más adelante, generan tonos puros, unas Qs de metal. Escuchan ese tono y lo tienen que afinar, tienen que darle la misma altura. O también ustedes pueden bajar una aplicación de celular, que son afinadores de guitarra, y hacer la comparación del sonido que ustedes le ingresan al celular, por ejemplo, de la guitarra, y les dice qué tan cerca está, ¿no? Les va diciendo, ya le dieron al blanco, ¿no? Está un poquito arriba o está un poquito abajo, y hasta que le dan al centro, dicen, ya está afinado a 440 Hz, ok. La siguiente nota, ¿no? La sol, la si, mi, etcétera, ¿no? De cualquiera de las cuerdas, ¿no? Y así. Se tienen que poner a una frecuencia específica. Y eso es afinar, igualar a una frecuencia específica, patrón, para tocar al unísono, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. No hay de qué. ¿Se han visto esos concertistas, pianistas ampliamente reconocidos que cuando tienen que ir a un lugar a tocar su piano acústico, tiene que estar cuando menos unos 3 días en el lugar donde va a quedar finalmente? Cuando hacen sus reportajes y todo eso, ¿no? Dicen, es que el piano de Elton John, por ejemplo, tuvo que llegar una semana antes al lugar para acondicionarse al ambiente, a la altura y todo eso, y después empezar a afinar y todo eso para que quede, ¿no? Porque pues le afecta la velocidad del sonido, la temperatura, la humedad, todo eso. Entonces, tiene que afinarse de acuerdo a las condiciones mecánicas que tiene, ¿no? Y obviamente debe coincidir con algún instrumento electrónico con el cual vaya a interaccionar. Pero generalmente pues, la persona quiere que su instrumento esté de acuerdo a la afinación que todo el mundo utiliza, ¿no? Muy bien. Ok, quedamos que iba a exponer a alguien de lo de tutorías. Andrés Ángeles, ¿tiene algo preparado? A ver, te escuchamos y te vemos. A ver. A ver. ¿No, todavía no? Ya, compañero. Sí, ya se ve. ¿Mm? Uh-huh.
No, te lo agradecemos mucho y es algo muy importante y eso me hace recordar una situación. Esa forma de pensamiento es parte de lo que se habla en liderazgo y sobre la mente triunfadora, la mente de los líderes. Uno de los hábitos de excelencia es llevar un diario de la felicidad. Lo pueden ver en las conferencias de Miguel Ángel Cornejo. Es uno de los puntos. Lleva tu diario de la felicidad. Así él lo ve. Al final del año, ves en tu computadora, ves esos tiempos felices que viviste en esa fecha y eso te va a recargar de energía y de muchas cosas que te tienen en tu mente que realmente ha valido la pena vivir. Y pues es uno de los muchos de la gente triunfadora y bueno, Miguel Ángel Cornejo, ya fallecido, habla que uno de esos puntos para tener mente triunfadora, para tener hábitos de excelencia, ese es uno de los puntos. Él cita como unos 20, pero ese es uno de las cosas importantes. Y sí, eso que sucede, que mencionas tú por lo de la pandemia, pues sí nos hace valorar, pues ya, eso no lo podemos tener a la mano y pues nos vitaliza, ¿no? Sí nos da emoción verlo, ¿no? Y nos da otra perspectiva y de valorar, ¿no? Entonces, pues sí, son muchas cosas que suelen salir a la luz. En este caso fue para ti, pues, algo que te hace ver las cosas de manera diferente. Como tú lo dices, ¿no? Valorar esos tiempos que ahorita pues no se puede volver a él, ¿no? Pero hay que esperar y no volver a él. Así es. Por ahí vi un comentario que no alcancé a leer. ¿No? Lo leo, ¿eh? Todos tenemos la frase de motivación más grande de todos los tiempos. Es sin miedo al éxito, piensa en tu ex. Bien. Es súper importante. Sí. Es súper importante. Después voy a pasar unos enlaces allí, todo este tipo de situaciones que ustedes pueden ir empezando a incorporar a su preparación. Y es una labor de toda la vida, ¿eh? No crean que, miren, esta persona ya tiene la vida resuelta y ya no tiene nada que resolver. No. Cada uno va teniendo diferentes situaciones que afrontar, que ir superando, que ir aprendiendo. Bien, pues te agradezco mucho que hayas citado eso y pues vamos a seguir adelante con esa actividad. Yo creo que para la clase siguiente sería Moisés. Baldomero, ¿me escuchas? Sí. Sí, profe. De cualquier tema, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Muy bien, pues entonces nos veríamos el próximo lunes. Sí, profe. Ok, profe. Sí, profe. Y listo. Sí, profe, gracias. Pásenla muy bien, bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hola, profe. Luego, profe. Hasta luego.